Bueno, bienvenidos todos al canal de PQ Traders. Hoy les presento a un miembro muy interesante de nuestro equipo, Joel Pasapera, trader algorítmico y psicólogo, ¿correcto, Joel? Es un lujo tenerte aquí, hoy acá para desmitificar un poco lo que pasa tanto en las pantallas como en nuestra cabeza cuando operamos. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, me va a encantar hablar más acerca del trading algorítmico, algunos mitos o también consideraciones, consejos que uno puede tener en cuenta para hacer las cosas bien, pues, ¿no? Vale, bien, me encanta. Exactamente por ahí vamos a comenzar. Muchos traders llegan a nosotros pues muy emocionados porque ven curvas perfectas en sus simulaciones. Pero luego pues cuando pasan a la cuenta real pierden dinero y todo lo que esto conlleva. ¿Cuáles son esos errores invisibles o cómo es el sobreajuste que hay que hacer para que la estrategia realmente parezca o sea rentable y no existan fallas y sea lo más acertado a la realidad? Sí, bueno, durante el proceso de análisis de una estrategia, todo el proceso de desarrollo, usualmente se suelen cometer errores técnicos. Por ejemplo, ya sea que uno mismo esté desarrollando un motor de backtesting en algún lenguaje de programación, ya sea Python, C o el que sea, muchas veces no consideramos las comisiones, el spread, slice patch, por ejemplo, no consideramos cuánto es que nos cobra el broker por cada comisión o cuánto es el deslizamiento que existe, ¿no? También en las sesiones, por ejemplo, de overnight hay diferencias entre la forma como hacemos backtesting y lo que sucede ya en mercado real. Entonces, por ejemplo, si es que estamos creando un propio motor de backtesting, considerar eso. Y si es que ya estamos usando alguna plataforma de trading oficial como MetaTrader o NinjaTrader o TradeStation o la que sea, en la configuración del backtest, del motor de backtest, hay opciones para configurar cuánto es el spread que vamos a utilizar, cuál va a ser la comisión, la cual puede ser por operación o por porcentaje o por lotaje, y dependiendo de cómo es que nosotros vayamos a operar, ya sea por una cuenta de fondeo, tiene sus propias características, o ya sea por capital propio, también las condiciones van a cambiar. Entonces, cuando nosotros tratamos de predecir, ¿no? Nuestro rendimiento posible en base a una curva de rentabilidad, tenemos de ser conscientes de cuáles son esas condiciones del mercado real que debemos de replicar de la manera más fidedigna en nuestro desarrollo de las estrategias, ¿no? Porque esto va a determinar de qué tan honesto o qué tan transparente está siendo nuestro análisis y si es que no nos estamos autoengañando, creyendo de que, ok, esta estrategia es perfecta, pero luego ponerla en real pierde totalmente, ¿no? Y también, independientemente de qué tan bonita sea la curva de rentabilidad o qué tan fidedigno sea o qué tan perfecto hayas tratado de replicarlo, siempre, bajo cualquier contexto, es importante validarlo en mercado real, ponerlo con ya sea capital real o mediante una cuenta de fondeo, no pagar una cuenta de fondeo y que opere, o capital mínimo. Pero lo importante es operar en mercado real, o cuenta demo también. Es importante que esa estrategia pase digamos, de esas rueditas, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a manejar bicicleta, ¿no? Sacar esas rueditas de ayuda y que vaya de frente a la cancha, ¿no? Y significa que se exponga realmente a las condiciones reales del mercado. Eso significa que opera en vivo. Y si es que lo puedes auditar, por ejemplo, en Darwinex o en MyFXBook, por ejemplo, mucho mejor, porque ahí ya transparente totalmente, ¿no? Es difícil que te engañes a los demás y difícil que te engañes a ti mismo. Entonces, ahí va a ser como la cruda realidad de si está bien
o está mal. Ahí no va a haber medias tintas, no va a haber que más o menos, no sé, la forma como vas a comprobar que está funcionando lo que estás haciendo. Entonces es en el periodo de prueba, número uno, replicar las condiciones del mercado real de la manera más transparente y honesta posible. Y como segunda fase es probarlo sí o sí en mercado real, ya sea en cuenta demo o con capital real o con capital de tercero, en este caso cuenta de fondeo. Y, y tener un track record, tener un historial, porque una estrategia buena no significa que hoy día gane, mañana gane, no, sino significa que dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes o varios meses, la estrategia pueda mantener rendimientos constantes. Lo que quiero decir es que una estrategia no se define por una sola operación, sino se define por un conjunto de operaciones. Del mismo modo como una persona no se define por haber cometido un solo error, sino se define por toda esa historial que ha tenido a lo largo de su vida o a lo largo de un periodo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con una estrategia, ¿no? Debe de medirse o de juzgarse o de evaluarse en función a cómo se ha desempeñado durante un periodo específico que sea lo suficientemente largo, ¿no? Que en este caso puede ser 3 meses, por ejemplo, o quizás 6 meses, ¿no? Entonces, no evaluarlo simplemente porque por un día o incluso hasta una semana. Puede que esa semana sea de drawdown, de pérdida, pero la siguiente semana recupere lo que ha perdido. Entonces, también tener suficiente historial para juzgarlo de la manera más objetiva posible y quizás no sesgarse por el periodo bajista que cualquier estrategia pueda tener. Cualquier estrategia va a tener momentos de pérdida, al igual que cualquier persona va a tener momentos muy malos. También lo tienen las estrategias, los algoritmos. No hay algoritmos perfectos. Entonces, por eso es importante tener ese historial para juzgarlo de la manera más objetiva posible. Y bueno, esas son algunas eh, características de tips que se pueden tener en consideración para un correcto desarrollo de las estrategias y que funcionen de verdad. Vale, o sea que al final del día, lo importante es la constancia y la práctica. Excelente. Muy bien. Ahora, con este perfil que tienes, que es dual, tanto psicólogo como trader algorítmico, ¿cómo logras pensar como un trader sistemático? ¿Cómo transformas esas decisiones en procesos para no caer en esos impulsos que de repente en algún momento pues puedan, cuéntanos más o menos, cómo logras combinar eso? Sí, bueno, he estudiado psicología y en parte me siento agradecido por eso bastante. En este caso, en el trading lo puedo aplicar de la siguiente manera. Cuando nosotros operamos, bueno, tenemos pérdidas en el trading, la cual es completamente normal y va a pasar. Uno tiende a frustrarse, bueno, tienden a aparecer muchas emociones, ira, avaricia o eh, tal vez envidia, que sea por el resultado del otro, no sé. Bueno, tristeza, o sea, ira, tristeza, angustia, frustración, un conjunto de emociones que pueden ser destructivas para uno si es que no lo sabe manejar. Entonces es un cóctel emocional bastante cargado y si es que la persona no está emocionalmente estable, puede arruinar todo lo bueno que ha conseguido, ¿no? Puede tirarlo a la borda. Entonces, bueno, aprender a tener esta regulación emocional puede ayudar bastante a saber gestionar ese dinero, porque uno puede tener ganancias muy buenas, pero si es que no sabe no manejar esas emociones durante las pérdidas o durante los momentos difíciles, lamentablemente puede terminar perdiéndolo todo, ¿no? Terminar con, con, el, con la cartera vacía, ¿no? Porque si, por ejemplo, tienes una ganancia, no sé, en X activo, ¿no? Pero el precio va en tu contra y tú por querer ganar más y más
no sé, aumentas el lotaje o tiendes a meter la misma posición, o hacer cosas que no están dentro del plan, ¿no? O incluso si tienes un algoritmo y el algoritmo ya está diseñado para ejecutar ciertas operaciones, tú no debes de meter la mano ahí, a menos que haya una buena razón para ello, basada en el análisis. Pero si tú lo haces producto de tu miedo, de tu ira, de tu avaricia, de tu cólera, de tu, de tu mala gestión emocional, lo que va a causar es que pierdas dinero. Y hay veces de la manera más tonta, porque es algo que ya habías analizado, ya habías pensado, ya lo habías meditado, pero por no saber estabilizarte o no saber controlarte, pues lo terminas perdiendo, ¿no? Entonces, sí es, por este lado es como la psicología puede ayudar bastante en el trading, tanto discrecional, que bueno, es manual, como algorítmico, porque en este caso, al ser, bueno, tener un enfoque de trading algorítmico, tú no tienes que estar como tal operando, ni tener esa, quizás, esa mayor exposición a las emociones que lo tendría así un trader manual que de, tiene que estar ahí en los gráficos viendo, ¿no? Analizando. En el caso del tren algorítmico, pone el algoritmo en un BPS y solamente se encarga de administrar o de gestionar o de monitorear, ¿no? Pero en el caso del tren manual no, tiene que estar, es más operativo. Entonces, evitas como que esa carga emocional, pero aún así el algorítmico puede meter la pata en el sentido de que cometer los mismos errores que cometería un trader manual, ¿no? Entonces, en ambos casos es importante, ¿no? La regulación emocional, y tener un buen trabajo de regulación emocional va a ser importante para evitar tomar decisiones impulsivas que, bueno, no solamente destruyen buenos resultados en el trading, sino también en tu propia vida, si es que no sabes manejar tus emociones. Wow, no, súper interesante, de verdad que sí, cómo manejas el término cóctel de emociones y que al final del día gestionar tus emociones es lo más importante en todo sentido y aplicado también en el trading, es bastante interesante. Bueno, y ahora hablando un poquito de reglas antes de encender un sistema, que no todo es pensar en las ganancias, ¿cómo mides realmente el riesgo y detectas si una estrategia es demasiado peligrosa? Hay métricas como por ejemplo el drawdown, que es la máxima caída que ha tenido una estrategia. Por ejemplo, si la estrategia tiene un 30% de drawdown o 40%, significaría que si tú um, tienes una buena, no digamos, la estrategia tiene una buena curva de rentabilidad, pero cae un 40%, entonces ese 40% es significativo, ¿no? Va a bajar mucho tus ganancias. No es lo mismo que quizás sea un drawdown del, no sé, del 10%, 8%, pero la curva de rentabilidad es más estable, ¿no? No es tan zigzag, no es tan errática, no es tan eh, muy quizás muy errática en el sentido de que no tiene cambios bruscos, y lo que uno busca en el trading en general a largo plazo es que los resultados sean consistentes y no sean tan, digamos, impulsivos, o no sea tan este, tanta desviación, que no exista tanta desviación en los resultados. Entonces, una estrategia riesgosa es una estrategia que puede llegar a ser muy impredecible o que puede tener cambios muy bruscos, ¿no? Entonces, entre menos cambios bruscos tenga una estrategia, ¿no? Mejor será, al menos a largo plazo, para que así la persona, bueno, el trader, eh, tenga la confianza de que, ok, esta estrategia va a ser, tiene cierta predecibilidad, ¿no? En los resultados. No es que de un momento a otro va a cambiar demasiado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de un estudiante, tenemos estudiante A, estudiante B, el estudiante A saca
20, 04, 15, 00, mientras que el otro estudiante saca 16, 17, 15, 14, 16. Entonces, uno tiene resultados fantásticos, como también jala estrepitosamente, mientras que en el otro no tiene resultados tan maravillosos, pero por lo menos es consistente. Entonces, algo así se busca en una estrategia de trading que quizás no sea, uff, pero por lo menos rinda, ¿no? Sea consistente a lo largo del tiempo. Entonces, ese sería como que un ejemplo de cómo buscar una estrategia que no sea tan riesgosa, ¿no? Y bueno, también en la práctica también se puede usar este tipo de estrategias, pero ya con más cabeza, siendo consciente de que, ok, puedes perder dinero, ¿no? Pero acá puedes reducir el lotaje y demás, ¿no? Entonces, que sea una estrategia dentro de todo predecible, conocer sus métricas y saber cuándo ya realmente está fallando, ¿no? Cuándo es momento de quitarla y cuándo no, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no? El consejo. Vale, vale, perfecto. Bueno, ahora viene un tema bastante interesante. Hay mucho humo en la industria sobre el trading automático. Según tu experiencia, ¿qué es real y qué es puro cuento cuando hablamos de bots? Ya. ¿Qué es? A ver, empezamos por lo que es mentira, ¿no? ¿Vale? Los bots de trading no son máquinas de hacer dinero como lo venden, ¿no? No es quizás simplemente poner un algoritmo y ya es un cajero automático que te gana un montón de plata, no. ¿Por qué? Porque tienes que monitorear que todo esté yendo de la manera correcta, tienes que conocer las métricas de esa estrategia y saber cuándo está dejando de funcionar y cuándo es momento de cambiarla. También este otro mito es que el trading algorítmico, no sé, te consume mucho tiempo quizá, ¿no? O que tienes que estar delante de la pantalla bastante tiempo, lo cual después no es cierto, ya que una vez que tienes desarrollado el bot o el algoritmo, tú lo único que haces es añadirlo, ¿no? A tu cartera de inversión y tu trabajo sería más de monitoreo. Monitorear, administrar, vigilar que todo esté yendo de la manera correcta porque puede haber un error en la configuración, no sé, que se vaya al internet, que, no sé, problemas del broker y que la operación siga corriendo y tú no haces nada o, por ejemplo, has configurado un lotaje malo, la condición de entrada se da de X o Y manera y hace que tu lotaje aumente y, no sé, por ejemplo, pierdas tu cuenta de fondeo por límites, no sé, qué sé yo. Entonces, saber bien cuál es la configuración de la estrategia que forma parte del monitoreo va a ser de que, bueno, no pierdas dinero. Otro es que necesitas saber mucha matemática o mucha, no sé, ser matemático para hacer trading algorítmico, lo cual no es cierto. Hay varias plataformas o incluso ser programador, tampoco es cierto, porque hay plataformas como por ejemplo Strategy Quant que no necesitas absolutamente saber casi nada de matemáticas ni de programación. Esa plataforma la abstrae prácticamente todo, lo único que necesitas es saber configurar de la manera correcta ciertos procedimientos y listo, ¿no? Ahora, la otra es también aprender programación y tú mismo desarrollar estrategia de trading por tu cuenta, ya sea en Python o en MQL5. Y ya, pues no, ha habido casos de traders matemáticos como Gene Simons, entre otros, que sí eran matemáticos puros, ¿no? Que trabajaban en grandes firmas, que también es una opción, que también se puede hacer plata con eso, pero bueno, eso ya es otra categoría. Pero sí que se puede hacer, crear estrategias de trading rentables sin saber matemáticas profundo ni programación, o sea, a nivel experto se puede, ¿no? Porque ya existen plataformas que lo hacen. Pero también está el otro lado que es un poco más este, analítico, digamos, de hacerlo tú mismo, que también es una vía, ¿no? Entonces sería como un mito, ¿no? También suele ser un mito de que el trading algorítmico, no sé, es cuestión de, no sé, que es demasiado difícil, ¿no? Lo cual no es tanto así, ya que, de nuevo, hay plataformas que te ayudan,
a que tú puedas aprender de manera un poco más sencilla, rápida, cómo crear estrategias. Y bueno, algunas verdades que sí son del trader algorítmico es que pues tú necesitas ser, bueno, bastante disciplinado, ¿no? Bueno, significa de que debes de hacer caso a lo que tú pues ya has analizado. Si ya tienes un conjunto, ¿no?, de estrategias, no debes de tocar mano ahí, ¿no? Una vez que ya esas estrategias están operando en el mercado real, lo que debes de hacer es respetarlo, ¿no? Del mismo modo como el trader manual debe respetar sus sistemas, ¿no? El algorítmico también lo debe de hacer. Eh, Otra verdad es que mm, el trading algorítmico debe de ser bastante detallista respecto a cómo está desarrollando sus sistemas, ya que, de nuevo, el no conocer cuáles son las métricas de tu estrategia, el no conocer cuándo le va bien o cuándo le va mal, el no medir, ¿no? No tener esa medición, medir los resultados, va a ser de que eh, pierdas, pierdas dinero, ¿no? Porque una característica de aquí es que es bastante sistemático o meticuloso, ¿no? Y pues esta es una ventaja quizás respecto a otros enfoques más manuales, donde todo es más subjetivo. Entonces tienes que ser un poco más, registrar todo, registrar cada detalle, cada métrica, para que de esta manera puedas conocer qué es hacia dónde está yendo tu estrategia, ¿no? Eso, y otra verdad es que eh, tienes que saber cuándo pues un sistema está funcionando o cuándo un sistema ya está dejando de funcionar, ¿no? Y que, bueno, esto lo consigues también conociendo muy bien tus métricas. Bueno, eso sería eso, Toto. Vale, no, excelente. O sea, al final del día, no importa si sé programar o no, si soy experto en matemática o no, sino que lo más importante es hacerle seguimiento a lo que esté aplicando. No, pues genial, porque imagínate, todos aquí en el canal, no todos son programadores o no todos tienen conocimientos de matemática y todos queremos operar. Entonces imagínate que eso fuera una limitante, pero nos quedó súper clarísimo como lo explicaste. Ahora, Joel, por último y no menos importante, como para cerrar esta entrevista, para aquellos que operan de forma manual, cómo pueden construir una máquina de decisiones en su cabeza según con toda tu experiencia y esa parte dual que tienes, que es bastante interesante. Cuéntanos un poco. Sí, para los traders manuales, ¿no? Un consejo bastante útil es tener una bitácora de trading, la cual la pueden tener en un Excel, archivo Excel, donde pues tienen varias columnas, tienen la fecha de cada operación, eh, la entrada, ¿no? Si fue compra, venta, luego tenemos cuál ha sido la hora de salida, ¿no? Tenemos algunos comentarios adicionales si es que desean colocar, pueden colocar la captura de pantalla de, de, de cómo ha sido la entrada, también cómo ha sido la salida. Lo importante es tener un registro de sus operaciones y sacar las métricas, por ejemplo, cuál ha sido los días más ganadores, los días ganadores o los días donde más he perdido, los meses donde me fue mejor, los meses donde me fue peor, en qué hora me fue mejor y en qué hora te fue peor. Entonces, registrar todo, porque lo que mides lo puedes mejorar, y si no mides nada, no sabes si estás mejorando o no, no sabes qué necesitas cambiar o no. Entonces, una clave o un consejo es que puedan medirlo, ¿no? Y también auditarlo en una cuenta, auditarlo de nuevo, por ejemplo, en Darwinex. Pueden abrirse una cuenta en Darwinex y auditar cuáles son sus resultados, ¿no? Anexar su broker ahí, su cuenta de broker ahí, para que ellos mismos puedan saber cómo es que le está yendo su estrategia o su sistema.
Vale, no, brutal, brutal, Joel, de verdad que sí, hoy nos has dado muchísimo valor, chicos, pues lo más importante de todo es hacer seguimiento, seguimiento y tener una buena gestión de las emociones y analizar muchísimo. Y con esto, pues, creo que esa estrategia que utilicen y más la información que nos ha dado Joel hoy van a quedar, pues súper bien o van a lograr que esa estrategia pues trabaje un poquito mejor para ustedes. Bueno, Joel, muchas gracias por compartir con toda la comunidad de PQ Traders. Seguramente nos estaremos viendo próximamente. Para finalizar y cerrar esto, déjanos por lo menos tres cosas súper importantes a la hora de operar para cerrar esta entrevista. Tres cosas súper importantes. La primera es mide todo lo que, todos tus progresos. Mide qué es lo que estás haciendo, porque de nuevo, lo que no mides no mejoras. Segundo, sé meticuloso, porque en este negocio cualquier error puede costarte dinero y puede costarte mucho. Y tercero es monitorea, ¿no? Siempre monitorea y no confíes ciegamente. Tienes que basarte en resultados reales para ir recién invertir más. Porque de nuevo, en este negocio es importante tener, o sea, todo bien gestionado, todo bien predecible para que no nos engañemos y hagamos las cosas bien. Vale, Joel, perfecto. Entonces, bueno, nada, que estés muy bien y nos vemos en en una próxima entrevista, ¿vale? Bye. Hasta luego.